Y quiero agradecerles que empecemos este día de asamblea haciendo una importante reflexión sobre la economía naranja y el papel que juegan las industrias creativas en la transformación de la sociedad, sobre todo en este año reconocido por la UNESCO como el año de las industrias creativas. Hace 8 años estábamos trabajando con Felipe Buitrago en el Banco Interamericano de Desarrollo para sacar adelante una publicación, La economía naranja, una oportunidad infinita. Fue en el mes de octubre del año 2013 que nosotros le compartimos al mundo el concepto de ver la economía naranja y ver las industrias creativas y culturales como uno de los motores más importantes de desarrollo. En aquel momento estábamos nosotros planteando que la economía naranja estuviera soportada por 7 Is, 7 ideas que le dieran estructura y capacidad de influenciar en la sociedad. La primera, estábamos hablando de información. La segunda, estábamos hablando de instituciones. La tercera, estábamos hablando de infraestructura. La cuarta, estábamos hablando de industria. La quinta, estábamos hablando de integración. La sexta, inclusión. Y la séptima, inspiración. Y desde ese momento, nuestro planteamiento era el de llevar esas ideas a que fueran la base para que se adoptaran políticas públicas que impulsaran las industrias culturales y creativas. Meses después, dejé mi cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo para aspirar al Senado de la República de Colombia. Y en el año 2014 estructuramos el proyecto que se conoce como la Ley Naranja. Esa ley que retoma esas 7 ideas y las lleva al plano de las políticas públicas como una especie de marco que le permite a cada una de las distintas etapas influenciar su impacto en el desarrollo. Han pasado 8 años y después de haber sacado la Ley Naranja y cuando llegamos al gobierno el 7 de agosto del 2018, nuestra idea fue materializarlas. Y yo quiero contarles a ustedes cómo lo que era una oportunidad infinita es hoy una realidad infinita. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de instituciones, a lo largo de este tiempo, hoy ya tenemos no solamente un Consejo Nacional de Economía Naranja creado por ley, presidido por el Ministerio de Cultura y que reúne a más de 8 ministerios para fijar políticas públicas y regularmente monitorear cómo se van cumpliendo los indicadores. El más importante, llevar a que el aporte de estas industrias al Producto Interno Bruto se sienta cada vez con más fuerza, genere más empleo y también abra un camino para más exportaciones. También cuando hablamos de estas instituciones podemos mencionar la Fundación Colombia Crea, que es hoy la que acompaña con recursos públicos el desarrollo de este sector. En segundo lugar, en información, creamos la cuenta satélite de cultura e industrias creativas. Ampliamos el espectro de sectores y hoy sabemos con claridad cuántos empleos generan, cuánto se exporta, dónde están las empresas y podemos hacer microfocalización. En tercer lugar, cuando hablamos de infraestructura, en nuestro Plan Nacional de Desarrollo creamos las ADN, las áreas de desarrollo naranja. Hoy hay más de 22 en el país que se están desarrollando y que permiten que en nuestras ciudades estas áreas sean las que estén trayendo a la clase creativa y se conviertan en lugares para la inversión, la producción, la creación, la co-creación y que al mismo tiempo representen ingresos para las distintas ciudades de nuestro país. Cuando hablamos de industria, hay unos elementos que han sido muy poderosos. Introdujimos en las primeras leyes de crecimiento económico que para quienes trajeran capital, quienes crearan sus industrias creativas, no pagarían el impuesto de renta durante los primeros 5 años, una vez se crearan las empresas, toda vez que se generara un mínimo de puestos de trabajo
y al mismo tiempo se hiciera un mínimo de inversión. Creamos los beneficios para el sector audiovisual. Nunca antes habíamos tenido beneficios tan amplios para uno de los sectores determinantes de la economía naranja. Y eso nos permite que aún en este año en el que estamos saliendo del primer año de efectos negativos de la pandemia, tengamos ya por lo menos unas 19 producciones cinematográficas y de series en nuestro país, valiéndose de la disponibilidad de estos incentivos fiscales. Y claro, cuando hablamos también de industria, estamos hablando de la formación de talento. Hoy el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, está abriendo más de 14 programas de formación en habilidades relacionadas con la economía naranja, donde estamos formando a quienes van a ser partícipes, actores y desarrolladores del sector. Es decir, ya cuando hablamos también de la I de industria, tenemos hoy el marco regulatorio más competitivo que existe en América Latina. Ahora, cuando hablamos de integración, y esto es muy importante, nosotros hemos querido que programas como Retina Latina le abran la posibilidad a que más producciones de nuestra región puedan llegar a otros mercados del mundo, pero hacerlo además con el concepto de coproducir. Al coproducir, se entiende que hay un contenido original generado desde el país donde están cada uno de los partícipes del proyecto. Y eso nos permite, claro, co-crear, coproducir, codistribuir y también coproteger. Eso nos ha llevado a que en el marco de la Comunidad Andina de Naciones y de la Alianza del Pacífico, donde hoy tenemos la presidencia pro tempore, tengamos estas herramientas para promover las industrias creativas. Pero viene un elemento también muy importante. Así como hemos hablado de esas primeras 5 I's y las consejerías de infancia y adolescencia, han llevado una metodología que en todo el territorio se está convirtiendo en infraestructura con contenidos donde se estimula el talento, la creatividad y la innovación de los jóvenes. Nunca antes habíamos visto tantos jóvenes queriendo ya abrazar, no como hobby, sino como una profesión, los sectores culturales y creativos. ¿Por qué? Porque se han afirmado las herramientas, incluyendo algo muy importante, la habilitación de becas y sistemas de compensación y subsidio para quienes quieran estudiar en las áreas de la economía naranja. Y eso me lleva al componente número 7, la inspiración. ¿Qué tenemos que seguir haciendo para inspirar? Claro, traer la inversión. 2, mostrar que hay un camino creativo que nos permite a nosotros ser reconocidos ante el mundo, pero algo que también es definitivo y es cómo el mundo reconoce el talento colombiano en estas áreas creativas. Hoy nos sentimos orgullosos cuando vemos que una película como El Olvido que Seremos, que es una coproducción colombiana con director español como Fernando Trueba y que además tiene como protagonista a Javier Cámara, uno de los más significativos actores de España. Vemos cómo esa coproducción hoy es reconocida. Eso inspira y no necesariamente está ligado al trabajo que haga el Estado, pero inspira en la medida que vemos el reconocimiento de nuestros artistas y de nuestra capacidad productiva cultural. Pero también inspira cuando vemos reconocimientos en el diseño, cuando vemos reconocimientos en la música, cuando vemos reconocimientos en el teatro, cuando vemos reconocimientos en la literatura e inclusive cuando vemos que en nuestro país, aún en medio de una pandemia, hemos sido capaces de reinventarnos para a través de la virtualidad ofrecer contenidos culturales. Pero claramente, estas 7 ideas y esta economía naranja ha sufrido mucho en el último año por cuenta de la pandemia. Y esta tiene que ser también una oportunidad para hacer un llamado. En medio de estas circunstancias sacamos adelante la ley que nosotros la llamamos Reactivarte. ¿Cómo nos reactivamos a través del arte, de la cultura y la creatividad? Gracias a ese proyecto no solamente estamos creando un patrimonio de asignación específica y que esperamos sea creciente en el tiempo, sino que al mismo tiempo le estamos aportando recursos para que estos sectores se reinventen y aprovechen las oportunidades de la cuarta revolución industrial para diseminar con más vigor sus contenidos en toda la región y en el mundo entero. Pero además haciendo una convocatoria práctica y una convocatoria necesaria que nos permita a todos nosotros darle herramientas financieras y de cooperación técnica a quienes son los grandes creadores. Todo este recuento
que empezó hace 8 años, cuando junto con el hoy ministro de Cultura, Felipe Buitrago, estábamos publicando en el BID La economía naranja, una oportunidad infinita. Nos lleva hoy a ver que todo lo que estaba planteado allí como una expectativa, hoy es una realidad. Y queremos que América Latina y el Caribe siga siendo ese gran centro mundial de la creatividad y de la innovación a partir de la cultura. Por eso, en esta asamblea número 61 del BID, no solamente le expresamos nuestra gratitud al presidente de la institución, a Mauricio Claver Carone, por ser no solamente una persona que cree en la economía naranja, sino que la ha convertido como una parte fundamental de su agenda para el banco en los próximos 5 años. También sea esta la oportunidad para reconocer el trabajo, el esfuerzo, la motivación y el impulso que le dio a este sector el expresidente de la institución, Luis Alberto Moreno. Y también reconocer cómo fue Enrique Iglesias quien puso al banco a desplegar una capacidad de integrarse con la cultura y entender que allí había un nicho diferenciador del BID frente a otros bancos multilaterales. Hoy el mensaje para todos ustedes es que la economía naranja ya no es una expectativa, ya no es una posibilidad, hoy es una realidad. Tiene un aporte fundamental al PIB de Latinoamérica en la generación de empleo y además en la capacidad exportable. Por eso, este año, 2021, cuando estaremos publicando en pocas semanas con Felipe Buitrago la segunda parte de la economía naranja, que antes se llamó una oportunidad infinita y hoy se llamará una realidad infinita, siga motivando para que todos los sectores creativos, unidos con los sectores convencionales, representen para América Latina una transición a que con las tecnologías de la cuarta revolución industrial sea Latinoamérica ese gran polo de desarrollo creativo y cultural que atraiga la inversión y que permita que nuestros contenidos, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura se proyecte ante el mundo como lo que somos. Una región donde más allá de nuestras capacidades tenemos un talento que está democratizado y es en ese talento como esperamos fortalecer el capital humano. Muchísimas gracias.